Cuando llega la necesidad a los hijos, ahí es donde realmente se quebranta uno como sea, pero cuando se trata de nuestros hijos, ahí es donde nosotros vemos la poderosa mano de Dios y no nos queda otra más que reconocer que es Él. Amén. Todos nosotros tenemos sin duda algunas razones por las cuales estar agradecidos. Yo estoy muy agradecido por la vida de mi madre, como Dios la cuidó y la guardó en un proceso muy difícil que tuvo hace un par de meses y cómo Dios la levantó de la cama del hospital y le restableció. Y es una guerrera, mi madre, siempre está en mi mente esa figura de guerrera, de una hija de Dios que no se echa para atrás, que sigue para adelante, y bendigo el nombre de Dios por su vida y estoy agradecido por eso. El domingo, mis hermanos, yo les invito a que vengamos y que hagamos caso al salmista cuando declara: entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Si usted viene agradecido el domingo, hoy puede empezar hoy, pero especialmente el domingo, si viene agradecido desde que entra por el estacionamiento, ese sería el equivalente a las puertas del templo. En los tiempos bíblicos, desde que entra al estacionamiento, usted ya llegue con razón suficiente por el cual estar agradecido con Dios. Y yo le aseguro que al momento de que llegue a la silla donde usted se sienta, su corazón no se va a poder aguantar, su garganta se va a abrir y usted va a empezar a clamar alabanzas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Amén. Le damos gracias a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho, las que está haciendo, pero las que está a punto de hacer. ¿Cuántos saben que los mejores momentos de su vida están llegando? Yo lo creo, que los mejores momentos de mi vida todavía no los he vivido. Mis mejores vacaciones todavía no las he ido a tomar. Los mejores cumpleaños de mis niñas apenas están por llegar. Las mejores memorias, los mejores recuerdos que se van a quedar en mi mente y en mi corazón están aquí, están a la puerta, están llegando. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque los que estamos en Cristo tenemos la esperanza de que el presente y el mañana siempre será mejor que el pasado. Por eso la Biblia nos invita a dejar el pasado en el pasado y ver con esperanza, con ánimo, con entusiasmo, con anticipación el día de mañana. Hay ciertas cositas que nos aferran al pasado y que parecen grilletes en la pierna, que queremos caminar hacia el futuro y no podemos. Y por más que digamos, bueno, yo soy una nueva criatura en Cristo y he nacido de nuevo y las cosas viejas han pasado, pero hay algo en el pasado que me sigue agarrando. Y no me estoy refiriendo tal vez hace 5, 10 o 15 años, puede haber sido la semana anterior o hace dos meses o 2 años. Y alguna de esas cosas, mis hermanos, son las ofensas que nosotros podemos llegar a sufrir o a provocarle a otras personas. Y por eso es que hemos empezado a ver nosotros este estudio de la disculpa. ¿Cómo disculparnos correctamente? ¿Cómo disculparnos? Hay cosas que nos atan no solamente al pasado, sino a ciertas personas que nos hicieron mucho daño. Gente que nos afectó en el pasado y que no podemos dejarlo, no podemos dejar ir. Y muchos de nosotros, ni siquiera esa gente ya ni siquiera vive con nosotros, pero seguimos ahí cada vez que lo mencionamos o cada vez que nos acordamos. Y tenemos su fotografía ahí en la pared con dardos así. Y decimos, ya lo dejamos, pero no es cierto. La realidad de las cosas es que ahí están. Pero lo peor de todo es que a veces vivimos con una persona que nos hizo un daño hace tiempo atrás. Y cada vez que lo vemos o la vemos, nos recuerda ese momento difícil, esa angustia que trajo a nuestra vida. ¿Cómo lidiar con esto? Y la semana pasada empezamos y dimos la introducción a lo que es la disculpa. Puede usted acudir ahí a nuestro canal de YouTube y ahí ver la enseñanza del estudio pasado. Si alguno de ustedes nos sigue por Facebook Live, tenemos 2 domingos con problemas de internet aquí adentro del edificio. Es un edificio muy difícil de traer buena internet aquí. Es muy viejo y es muy difícil, más de lo que usted se puede imaginar.
Entonces hemos tenido por los últimos 2 domingos problemitas con eso, pero esperamos que pronto todo se restablezca y para nosotros es muy importante. ¿Sabe por qué? Porque ya bautizamos a una persona que nos escuchaba por YouTube, por Facebook, y nos escuchaba desde México y gracias a Dios ya dio fruto, y por eso para nosotros utilizar todas las herramientas, todas las avenidas, todos los medios posibles para predicar el evangelio. Gloria a Dios por eso, y para nosotros es algo muy importante. ¿Quién me puede decir, por favor, los 5 lenguajes de la disculpa? ¿Quién me los puede decir de memoria? Mire, tarde o temprano lo van a ofender o usted va a ofender a alguien. Tarde o temprano, ¿ok? No es cuestión de si va a suceder, es cuestión de cuándo va a suceder. Que alguien lo ofenda a usted o que usted ofenda a alguien. Y tener nosotros este conocimiento, esta herramienta a la mano es muy importante. Vamos a ver nosotros principios bíblicos de cómo afrontar esta situación de la disculpa. Pero para todos aquellos que dicen, bueno, hermano, yo necesito ser teólogo para poder disculparme o para poder solucionar un problema o un disgusto con una persona. No. Si usted no tiene los principios bíblicos, tiene algo que todos nosotros deberíamos de tener y se le conoce como sentido común. Entonces vamos a ver principios bíblicos, pero también tenemos nosotros sentido común. Veíamos la semana pasada que todos nosotros sabemos lo que es correcto y lo que es incorrecto. Somos seres incurablemente morales. En Romanos capítulo 7 se encuentra un dilema que en la teología se le llama como el dilema paulino. Y Pablo dice esto, dice, yo sé el bien que debo de hacer. No tiene que venir el pastor Sarabia, o no tiene que venir mi papá o mi mamá, yo ya lo sé. Y también sé el mal que no debo de hacer, ya lo conozco. Tengo razonamiento. No necesito la Biblia para eso, ya lo conozco, hay una ley moral que me rige. Pero el dilema de Pablo era el siguiente, no era que supiera lo que debía y no debía hacer. El dilema de Pablo se parece mucho a nuestro dilema, que decía, y me doy cuenta que lo que no debo de hacer es lo que hago. Y lo que debo de hacer, no lo hago. Y de ahí es donde viene y dice, le doy gracias a Dios por mi Señor Jesucristo, por los principios bíblicos que me ayudan a entender cómo salir y cómo luchar contra los deseos de mi carne. Y cómo solamente a través de Jesucristo es que yo no encuentro ninguna condenación en mí, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Que para todos los que estamos en Cristo no hay ninguna condenación que nos pueda someter. Entonces vamos a usar sí principios bíblicos, pero también es bueno de vez en cuando recurrir al sentido común. No hacernos muy bíblicos o muy místicos o muy espirituales. Yo sé que usted ya sabe. Y yo les pedía la semana pasada, por favor, ahí en sus notas apunte el nombre de la persona que usted debe de ir y decirle, oye, me disculpas, por favor. Apunte su nombre, póngale nombre, apellido. O apunte el nombre y el apellido de alguien que le deba a usted una disculpa. Fíjate, hay 3 elementos en todo este asunto de pedir perdón y perdonar. 3 elementos. Está el que ofrece una disculpa. Oye, ¿me disculpas, por favor? ¿Me perdonas? Y luego está el que perdona. Lo que veíamos, mi hermano Pablo. ¿Qué pasa si yo pido disculpas y ofrezco disculpas y no me perdona? ¿Qué sucede? Está el que perdona. También ese es el otro elemento. ¿Ok? No lo dijo por su esposa, ¿ok? Un disclaimer, ¿no? ¿Qué pasa? Y luego voltea ahí. Apúntale, mi amor, apúntale, le dice. Está el que pide perdón, el que perdona. Pero ¿qué sucede cuando mi hermano Sergio me ofendió? Y él pretende como que no pasa nada, como que todo está tranquilo. Y yo estoy esperando una disculpa. Fíjate, como hijos de Dios, la palabra del Señor nos enseña estas 3 cosas. Tú tienes que saber cómo ofrecer una disculpa. Y lo tienes que hacer de una forma correcta. Y para eso hay principios bíblicos que son los que vamos a ver, que son esos 5 lenguajes que ya se los dije la semana pasada. Pero también debes de estar dispuesto a perdonar. Y es algo que lo que vamos a ver hoy. Vamos a tocar un poquito acerca del perdón. Pero si la persona que te debe una disculpa no viene a hablar contigo,
no lo esperes. Tampoco lo olvides. Ve y habla con él y dile, oye, me debes algo. Me debes una disculpa. Y eso para mí es súper incómodo. A mí no me gusta hacer eso. Yo prefiero llevar la fiesta en paz. Y bueno, la persona sabe que me ofendió. Y yo me siento ofendido. Y aunque no le tengo rencor y puedo hacer mi vida de lo más tranquilo, yo sé que esta persona me ofendió. Y por el bien de la fiesta mejor me quedo callado y sigo mi vida y hago como que no pasa nada. La palabra de Dios nos enseña algo muy diferente y nos dice, no lo hagas. Porque cuando tú vas con la persona y le dices, me debes una disculpa, no lo estás haciendo por un deseo de justicia. Me la debes, me la pagas. Me hiciste esto y tienes que pedirme perdón y tienes que humillarte y tienes que venir rebajado y ya sabré yo si te perdono o no. La razón por la cual la palabra de Dios establece un principio bien definido que vamos a ver ahorita, y es en lo que nos vamos a enfocar, de que si la persona que me ofendió no viene a hablar conmigo, yo tengo que tomar la iniciativa, es porque la palabra de Dios, como una instrucción divina, me está enseñando, ve y habla con él y dile, oye, necesitamos hablar. No porque te quiero aplicar justicia, sino porque me interesa que nuestra relación sea igual o mejor que como era antes. Yo no puedo vivir enemistado contigo. Yo cuando te vea te quiero ver a los ojos y no quiero que me saques la vuelta. Ahí viene el pastor, mejor me lo voy o ahí viene Julanito de tal, déjale. No. Yo quiero que tú y yo estemos en la misma circunstancia, en la misma relación que estábamos antes que la ofensa nos hubiera separado. Yo no puedo darme el lujo de vivir una vida sin ti, ni tú puedes darte el lujo de vivir una vida cristiana sin mí, porque yo te necesito para que me edifiques y tú me necesitas para edificarte. Necesitamos llegar juntos a la gloria de Dios. Esa es la razón por la cual la palabra de Dios nos dice, ve y toma la iniciativa. No para que vayas de peleonero, no para que vayas a sacar conflicto. Me la debes, me la pagas, aquí está la cuenta. No, sino para restablecer la relación. Ok, ¿quién se sabe los 5 lenguajes de la disculpa? ¿Cómo se pide perdón? Aunque lo lea, no le hace. Los 5 procesos que vamos a ver en esta lección. A ver. Aceptar la responsabilidad. Me equivoqué. El error soy yo. Nunca han llegado con ustedes y le han dicho, Mauricio, acepto la responsabilidad. Y me duele mucho que tú te hayas enojado conmigo. ¿Cómo sonó? Sonó bien, ¿verdad? Pero si se fijan, el uso de palabras que yo usé fue muy truquiento. Me duele que tú te hayas enojado. ¿Sí se fijan cómo utilicé las palabras ahí torciditas para que yo me deslindo? ¿Por qué mejor no llegué y me duele que yo te haya fallado y en mi falta te haya hecho sentir eso? Es mi responsabilidad. ¿Okay? A veces somos bien ingeniosos. Somos bien, la verdad, y ya los tenemos bien mediditos. Ya nos sale hasta natural conforme vamos y hablamos, ¿verdad? Entonces, reconozco que yo soy el del error y no me voy a comportar de otra forma. Es que si tú no hubieras hecho eso, es que si no hubieras dicho eso, entonces yo tampoco. Es que es tu culpa. Si ya sabes, ¿para qué me invitas? Entonces, cuando yo reconozco que soy el responsable, yo asumo toda la responsabilidad del problema y deslindo a la persona que ofendí de cualquier deuda. ¿Okay? A muchas personas no les gusta pedir disculpas. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo le pido una disculpa a la persona que ofendo, si yo ofendí a mi hermana, lo que yo hago, la desgracia, la vergüenza, la humillación que yo le causé a ella en mi falta, yo se la quito y me la pongo. Hablé mal de ti, dije esto de ti, y esto a mí me convierte en un cobarde, que no tuve la decencia de venir y decírtelo en tu cara. Agarro esa vergüenza y me la pongo. No solamente eso, sino que voy a parecer vulnerable. Uy, qué tierno. ¿Sabe lo que significa Pablo, mi hermano? ¿Sí? Pablo, pequeño, tierno.
Eso significa, mi hermano se llama Pablo. Por eso cuando mi hermana le dice a usted, Pablito, eso significa humilde, tierno, pequeño. Eso es lo que significa. Entonces, lo primero es que reconocer, y cuesta mucho. Ay, qué vulnerables nos ponemos ante las demás personas cuando reconocemos que el del error soy yo, ¿verdad? Oye, pues significa que tal vez tienes muchos otros errores en la vida. Qué bueno que te estás exponiendo ahorita, te voy a sacar. Y luego las hermanas no saben cómo guardar. Tienen un file aquí atrás de asuntos sin resolver. Y se va almacenando, y cuando llegamos ahí, oye, reconozco. ¿Cuál de todos, chiquitito? Y empiezan a sacar. Reconozco que yo soy el responsable. Eso es lo primero, un reconocimiento genuino. Y no te culpabilizo a ti, yo soy el único responsable. ¿Cuál es lo siguiente? Arrepentirnos genuinamente. ¿Ok? Si yo voy a ir a pedirle perdón a alguien que ofendí, tengo que empezar por un reconocimiento y después arrepentirme genuinamente. Tiene que haber un cambio en mi vida. Antes de ir a pedir perdón, debe de haber un cambio en nuestra vida. Ese es uno de los errores que cometemos muchos nosotros, lo vamos a ver ahorita, que perdonamos sin que la otra persona haya cambiado. Y hay un pasaje que dice Proverbios, que los tontos le creen a la gente sus dichos. Cuidado. Ahorita lo vamos a ver eso. Son errores que cometemos cuando perdonamos. Entonces, hay un cambio y no debemos de perdonar a una persona. Yo no perdonaría a una persona con la cual yo quiero restablecer mi relación y quiero asegurarme de que la restauración de esa relación va a tener éxito si no hay un cambio, si no hay un arrepentimiento genuino. Si la relación me interesa mucho, yo voy a procurar corresponsabilizar a la otra persona y decirle, yo estoy dispuesto a perdonarte, pero por favor no me pidas que siga exponiendo mi corazón a lo mismo. No me pidas que siga creyéndote lo mismo. Tengo un corazón dispuesto para perdonarte, sí quiero perdonarte, pero por favor no me pidas que siga creyéndote cuando no veo ningún cambio en ti. Ok, vamos a seguir adelante. Segundo paso, ya de que reconozco el error, tiene que haber un arrepentimiento genuino en mí. Y después, mi hermano, expresarlo, decirlo. No solamente, pues hay que vean el cambio que hay en mí. Tengo que expresarlo. Tengo que dejarlo saber. Después, el cuarto, restituir. Y aquí es donde viene lo bueno. Aquí es donde cuesta trabajo. Hablábamos de flores, hablábamos de chocolates, hablábamos de serenata. Nos va a costar. Restituir el daño nos tiene que costar. Porque cuando yo le hago un daño a alguien, le robo noches de sueño, le robo tranquilidad. De repente el concepto que él ya tiene de mí no es el mismo. ¿Cómo le voy a hacer para que tenga otra vez un concepto genuino, un concepto bueno de mí? Yo tengo que trabajar en eso. A veces esperamos, oiga, hermana Jenny, perdóneme, ¿no? Y vuelva a creer en mí. Y vuelva a verme como me veía antes de que yo le faltara. No se puede. Se rompen fibras de confianza, fibras de amor, de respeto. Y tenemos que volver a trabajar en eso. No podemos esperar que una relación se restaure nada más de la noche a la mañana. Tiene que haber una restitución. Y es un principio bíblico. Todos estos de los que estamos hablando son principios bíblicos y los vamos a aterrizar a la palabra de Dios. ¿Ok? El siguiente paso, Mauricio. Pedir perdón. Y mucha de la gente es lo único que quiere. No nos interesa mucho si te arrepientes o no te arrepientes, o si pagas o no pagas. No sabes cuánto estaba esperando que llegaras y me dijeras, perdóname. Es todo. Es lo único que necesitaba. Y ahí la relación se restituye. El propósito de la disculpa es restablecer una relación. Va a haber gente que lo va a ofender a usted o la va a ofender a usted, que no se necesita una disculpa, porque no hay ninguna relación que restablecer. Por eso yo no me voy tras los carros que me pitan cuando me les meto.
porque no tengo ninguna relación con ellos. O si me ofenden jugando fútbol o básquetbol, no hay ninguna relación que tengo, por eso no ando yo preocupado. Pero si una relación que yo aprecio, que yo amo, se rompió por una falta, por más superficial que sea, pues es de mi mayor interés ir y hablar del asunto para restablecer la relación. Ese es el fin de la disculpa. Ese es el porqué de la disculpa. No es nuestro interés profundizar mucho en este asunto del perdón, pero sí lo quiero tocar, aunque sea en una forma rápida, para que podamos nosotros movernos hacia adelante en la disculpa, porque también está lo del otro lado, ¿verdad? A lo mejor usted es el que tiene que perdonar. Y es importante que sepamos qué es el perdón. El perdón es donde el amor y el arrepentimiento se juntan. Por una parte, el que perdona tiene que tener amor, porque si no hay amor, nunca vamos a poder perdonar genuinamente. Y por otro lado, la persona que ofende tiene que venir genuinamente arrepentida. Es el amor el que es capaz de perdonarlo todo. Y amor no es esa sensación de mariposas aquí cuando llega y ve usted al galán o a la novia. No, no. Esas son las quesadillas que se cenó a la 1 de la mañana. No. Amor es una decisión. Es una decisión de amar. Una decisión de aceptar. Una decisión de tolerar. Una decisión de esperar. Porque si amar fuera una decisión, Jesús nunca nos hubiera mandado a amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos de ustedes aman a sus enemigos? ¿Cuántos de ustedes? La verdad. Piensa en algún enemigo. Si no encuentra a nadie, cuidado, a lo mejor usted es el enemigo de alguien. No sé, puede ser, no lo sé, ¿ok? No sé, pero se necesita amor. Esa es la virtud que lleva al perdón genuino. Salmo 86:5, ¿quién lo puede leer? Vamos a hablar solamente del perdón por los siguientes minutos. Es un buen principio el saber y el querer perdonar. Salmo 86:5. Acuérdense, perdón es donde el amor y el arrepentimiento se cruzan. Ahí en ese cruce, en ese punto, cuando hay amor y cuando hay arrepentimiento, se puede dar un perdón genuino. Hay gente que según eso perdona, pero vive toda una vida con remordimiento. Vive toda una vida y cualquier oportunidad le está reprochando. Pero le dice, no, si ya te perdoné, mi amor. Ya te perdoné, vecino. Y el siguiente problema, aunque sea porque mi hermano quería tortillas de maíz y mi hermana le preparó tortillas de harina, resulta el problema de hace 3, 4 años y sale a flote. Y realmente es que nunca se ha perdonado porque no existe un amor, no se han cruzado el amor y el arrepentimiento. Pero cuando se crucen, en ese punto es donde el verdadero y el genuino perdón se da. ¿Quién puede leer Salmo 86:5? Mi hermano Oscar, él lo abrió primero. O damas, las damas primero, mi hermano. Las damas primero. A mi hermana. Amén. Él es bueno y perdonador. Se necesita ese amor de Dios para poder perdonar. Y por otro lado, el arrepentimiento. Hechos 2:38 es un pasaje que me gusta mucho, apúntele, pero yo quiero que lean ustedes Segundo de Crónicas 7:14. Segundo de Crónicas 7:14. Esta es la respuesta de Jehová a la oración de Salomón. Salomón hizo una oración, yo creo que la oración más elocuente que está en la Biblia. Preciosa, hermosa, tanto que hasta fuego descendió del cielo y llenó la casa de la presencia de Dios y los ministros se tuvieron que callar. Fue una manifestación de la gloria de Dios tremenda. Y en esta oración Salomón le decía a Jehová, y Salomón comprometía a Dios con el pueblo y le decía, si tu pueblo se enferma, con tal de que miren al templo, con eso van a ser sanos. Si la tierra de tu pueblo se
llena de plaga, con tal de que vengan al templo, o es más, si andan por el otro lado del mundo, con tal de que se inclinen en dirección al templo, tú vas a oírlos de donde estés y vas a sanar su tierra y vas a perdonar sus pecados. Y Jehová parece ser que le está dando tiempo a Salomón. Habla. Y cuando Salomón se calla, Jehová dice, ok, ahora me toca a mí. Y esta es la respuesta que Jehová le da a Salomón. ¿Qué dice? Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Amén. Entonces, vemos aquí las dos virtudes, la virtud del amor de Dios para perdonar al pueblo, pero también vemos la virtud del arrepentimiento para que pueda existir este perdón. Y vamos nosotros a usar el modelo en cómo Dios perdona al hombre para ver cómo nosotros debemos de tratar nuestras ofensas en el nombre del Señor. Se necesita el amor, mis hermanos. Se necesita un amor genuino para poder perdonar a las personas. Ahorita vamos a ver el significado de lo que es perdón, realmente lo que significa perdón. Y perdonar significa pasar de alto la deuda. Paso de alto la deuda de una persona. Pero yo quisiera que leyéramos este pasaje en Juan 13:34. Yo lo quiero leer. Esto es lo que hacemos los jueves. Estudiamos la palabra de Dios. Hacemos un exégesis de lo que la Biblia nos enseña de un tema. Y estamos viendo ahorita este asunto del perdón. Dice Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado, os améis unos a otros. Y fíjese la palabra o la terminología que Jesucristo usa aquí. Un mandamiento nuevo les doy. Es decir, este mandamiento no está en la ley. No está dentro de los 613 mandamientos que ustedes vienen siguiendo desde el tiempo de los levitas. Este es un mandamiento nuevo que les doy. ¿En qué consistía el mandamiento viejo? Porque si este es un mandamiento nuevo, hay un mandamiento viejo. ¿En qué consistía el mandamiento viejo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahí sí entramos en detalles. Y por eso Jesús cambia el mandamiento. Porque nos conocía muy bien y decía, bueno, si dejo a estos con su propio amor, oye, el día de mañana no se van a perdonar entre ellos. Necesitan llegar a un amor supremo. Necesitan llegar a otro nivel en amor que les produzca ese deseo de perdonarse entre ellos. Y por eso Jesucristo viene y cambia el antiguo mandamiento que se encuentra en Mateo 22:39. Yo lo leo. Entonces, uno de los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, no era cualquier persona, era un intérprete de la ley, por tentarle a Jesús le dijo: maestro, fíjate, quería ver si lo podía arrinconar, si podía con alguna palabra tramposa arrinconar a Jesús, pero ¿cómo iba con alguna palabra arrinconar al que es la palabra? Él es la palabra, no se puede. Y le dice: maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ese es el antiguo mandamiento. Si a alguien les interesa saber dónde estaba en el Antiguo Testamento, el primero de amarás al Señor tu Dios está en Deuteronomio capítulo 6 versículo 5, y el de amarás a tu prójimo está en Levítico 19:18. Lea todo el capítulo 19 y va a ver que también les dice: y no anden chismeando. Si realmente amas a tu prójimo, fíjate, dice: si realmente amas a tu prójimo, no andes chismeando. Ay. Y ahí nos enseña quién es nuestro prójimo. Ok, también. Bueno, ese es el antiguo mandamiento. Pero Jesús viene y cambia y dice: no, se necesita un amor supremo.
si ustedes quieren vivir dentro de todas las virtudes que los van a hacer libres de cualquier atadura que pueda llegar a su alma, a su corazón, de cualquier ofensa que alguien les pueda hacer, necesitan un amor genuino. Jesús vino a pedir perdón por nosotros. En Lucas 23:34, en sus últimos momentos, Jesucristo desde la cruz pedía perdón por nosotros, diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Okay? Entonces vemos nosotros un principio muy importante de amor para poder perdonar. Vamos a usar el modelo de Jesús cuando perdona, para que nosotros lo tratemos igual. Alguien lea Lucas 11, versículo 4. Lucas 11, 4. ¿Qué dice? Amén. Dice: y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Fíjate qué importante, ¿no? Jesús está enseñando el Padre Nuestro y está educando a sus discípulos en este asunto de la oración. Y dice: Padre, perdónanos. Y luego en Mateo capítulo 6 dice: así como nosotros perdonamos a los que nos deben. Si Dios te perdonara a ti todas tus ofensas, de la misma forma en que tú perdonas a los demás, ¿cómo estarías? Si Dios aplicara la misma justicia que tú aplicas sobre otras personas, ¿qué tipo de justicia aplicaría Dios sobre tu vida? ¿Cómo estaríamos nosotros si Dios se rigiera por las mismas reglas que nosotros ponemos en las relaciones que tenemos? ¿Cómo estaríamos tú y yo si Dios nos viera con los mismos ojos de justicia que tú y yo vemos a las personas que nos hicieron un daño un día? ¿Dónde estaríamos? Y estas son palabras de Jesús hablando. Jesús toma muy en serio las relaciones entre nosotros. Muy, muy en serio. Esta cosa se me está cayendo. Jesús toma muy en serio las relaciones que hay entre nosotros. Por favor, abre tu Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 23 al 24. Mateo 5, 23 al 24. Y fíjate lo que dice Jesús. ¿Lo tienes? Dice así: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces presenta tu ofrenda. Voy a seguir leyendo. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, fíjate lo importante que trata Dios la relación entre nosotros. Y dice: mira, antes de que te pongas todo religioso conmigo y vengas con tu ofrenda al altar, y vengas a la iglesia y cantes y alabes y adores y diezmes y ayunes y hagas todos tus ejercicios espirituales, antes de que te pongas religioso, acuérdate si tu hermano tiene algo contra ti. Y fíjate las palabras que Jesús dice: no si tú tienes algo contra tu hermano, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él primero. Es importante la ofrenda, es importante tu culto racional, pero es más importante la relación, la reconciliación que puedas tener con aquella persona que tiene un conflicto contra ti. Y en este pasaje, como en otros que vamos a ver, la Biblia nos anima y nos dice: toma la iniciativa. Y aquí es donde entra el sentido común.
Si hay alguien en tu vida, una persona que te hizo un mal, que te ofendió, que pecó contra ti hace 3, 5, 10 años y no ha venido a hablar contigo hasta la fecha, lo más probable es que nunca lo haga. Si tú estás esperando a que esta persona tome la iniciativa, y si te interesa realmente reconciliar la relación, toma la iniciativa, ve y habla con esta persona y dile: vente, vamos a ponernos de acuerdo. Yo quiero que mi ofrenda no tenga ningún impedimento. Yo quiero llegar al altar con dignidad para honrar a Dios con mi ofrenda. Y mientras tú y yo estemos en desacuerdo, me va a impedir. Necesitamos poner esto en orden. ¿Cómo la ven? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hay muchas preguntas. ¿Qué pasa, mi hermano, si yo voy y la otra persona me manda por donde vine? Y me dice: no quiero saber nada de ti. ¿Qué pasa? Mateo 18. Mateo 18. Vamos a leer. Gloria a Dios. ¿Lo tienes ahí? Vamos a leer el versículo 15. Y si quieres ver el concepto de Jesús del perdón, te aconsejo que leas el 25 del versículo 23 al versículo 35. Y Jesús establece su propio concepto de perdón y lo pone en una historia de los dos deudores. Y ahí él habla acerca del perdón. Pero ¿qué pasa cuando yo voy y hablo con una persona y esa persona no quiere dialogar conmigo, no quiere restablecer la relación conmigo? Fíjate, versículo 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, aquí está otra vez el mismo principio, ¿sí lo ves? No está diciendo Jesús: si tú pecas, tú toma la iniciativa. Si tú cometiste el error, no, dice: si alguien te hizo un mal, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Y esta palabra de reprender no significa que lo agarres del cuello y lo sacudas, ¿ok? Esta palabra de reprender significa que le recuerdes cuál fue el motivo, la razón del por qué están ustedes distanciados. Ve y repréndele. ¿Cuál es la primera instancia que Jesús dice aquí o que nos da para reconciliarnos con una persona? Si tu hermano tiene algo contra ti, invítale a un Starbucks, invítale un café, llévatelo al parque, tú y él solos, que nadie en la congregación sepa, que nadie se dé cuenta de lo que hay de tu vida. Estamos levantando una cadena de ayuno y oración por Julanito y por Perenganito, que traen un problema desde hace 3 años, así. ¿Cómo, hermana? ¿Y cuántos hermanos se inscribieron ya en la cadena? Pues ya van como 77. No. Primero ve tú, dice aquí Jesucristo, repréndele estando tú y él como solos. Ojalá y ahí se arregle el asunto. Y si te oye, has ganado otra vez a tu hermano. Y sigan adelante. Y sigan caminando. Invítalo a la cena de Thanksgiving. Y dale un buen regalo en Navidad. Y llévatelo a comer. Es tu hermano. Pero trata de arreglar el problema tú y él solos primero. Es más, ni al pastor se lo cuentes. Tú y él solos. Tiene sentido común, ¿no? Invítalo. ¿Cuánto cuesta un Starbucks? $5. Eso es todo lo que te va a costar la relación otra vez. Ve y búscalo solos. Y si te escucha, has ganado. Ok, hermano, es que ya lo hice y no funcionó. Ya lo hice y sigue todavía poniéndose sus moños. Versículo 16. Pero si no te oye, entonces toma tú contigo ¿a qué? A 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Ok? Y le está diciendo: ve y agárrate a 2, pero no para que lo montoneen. Ya entre tres ya podemos más. No. Sino que sirvan como testigos de lo que se está. ¿Por qué se ríen? Ya les pasó. Ay, viene ahí.
Que sirvan como testigos, tienen una función definida. El rol de esas 2 o 3 personas está definido. Van a ser testigos, van a ser moderadores de lo que se está hablando ahí. Que no se levante la voz, que no discutan, que no peleen, que eso no suba de nivel. Van a arreglar algo y paz de Cristo. Aquí hay hermanos de Guatemala, ¿verdad? Ya ves un dicho que decimos en México, pero no. Que lo diga hermano Juan Carlos. Sale peor el asunto, por decir algo. Los hermanos de México ya saben a qué me refiero. Ok, dice, para que en boca de 2 o 3 testigos quede todo. Y ahí queda todo. Ahí se termina el asunto. Si se arregla, gloria a Dios. Dice el versículo 17, si no los oye, ¿qué? Dilo a la iglesia. Y cuando se refiere a la iglesia, no es que hermano, ¿me presta el micrófono, por favor? Paz de Cristo, iglesia. Fíjense que el hermano Silvano hizo esto. No se refiere a eso. Se refiere a que vaya con el ministerio de la iglesia. Entonces sí, involucre a las personas de la iglesia que pueden traerle solución a este problema. Pueden ayudarlo. Y lo que está diciendo aquí Jesucristo es: no te limites en las instancias. Si tú fuiste y no te hizo caso, no lo dejes ahí. Ve a la siguiente instancia y agárrate a 2, 3 personas sabias, de confianza, que tengan su rol definido, que solamente van como testigos. No van como consejeros, no van como mentores, van como testigos. Y es lo único que van a hacer. Y si se arregla el problema ahí, gloria a Dios, sigan su vida adelante. Pero si no se arregla ahí, entonces sí vayan con el ministerio de la iglesia. Y fíjate lo que dice el versículo 17. Si no los oye, entonces dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Un publicano es alguien que cobra impuestos. Un traidor, porque era judío y trabajaba para el imperio romano. Y le cobraba al judío dinero y aparte le cobraba un extra para quedarse con él. Por eso es que no querían a Mateo, a Leví, y lo veían como un traidor, porque era publicano. Casi como los de la América. Casi más o menos así eran considerados en aquel entonces. No tan peor, pero casi. No te creas, hermano, sabes que te amo. Pero dice la palabra de Dios: tenlo por gentil, como alguien que no pertenece al pacto de Abraham. Alguien que no es digno de recibir las bendiciones ni la protección de Jehová, porque no pertenece al pacto. Sepáralo. Y si es miembro de tu familia, tenlo por un traidor. Alguien que ha dado la espalda y que se ha volteado en contra de los principios de la familia, en contra de los principios de la iglesia. Sepáralo. Fíjate las instancias que nos da el Señor, y vamos a abundar en esto porque es muy importante. Muchos de nosotros no hemos aprendido a separar a gente, y la realidad de las cosas es que en nuestra vida va a haber mucha gente que vamos a tener que aprender a amar de lejecitos. Eres mi tío, eres mi tía, eres mi primo, mi prima, mi hermano, mi hermana. Eres alguien que fue importante en mi vida, pero me hiciste mucho daño y traté de arreglar las cosas contigo y no se pudo. Te voy a tener que separar, porque eres alguien tóxico para mi vida. Y no solamente intoxicas mi vida, sino que afectas a las personas que me rodean, y voy a tener que aprender a separarte. Este es un principio bíblico. Y Jesucristo lo establece, y los apóstoles lo establecen, y la doctrina cristiana deja bien establecido este principio. A veces no nos gusta, pero es una realidad. Una realidad. ¿Quién puede leer Tito capítulo 3 versículo 10 al 11? ¿Cómo la ves? Si quieres hablar, o se puede, ¿eh? Esto es un estudio, una pregunta, aportar algo de valor, se vale. Tenemos un par de minutos. Pero el principio del perdón es este: si alguien
¿Te ofende? Ve y búscalo tú. Tú toma la iniciativa. No esperes a que la otra gente llegue. Tú ve y búscalo. Y ojalá y se solucionen las cosas de acuerdo a las instancias necesarias. Pero si no se arreglan, no sigas viviendo con eso. Sepáralo de tu vida. Separa a esa gente de tu vida. ¿Qué dice Tito capítulo 3 versículo 10 al 11? Sí, mi hermano Oscar. Amén. Fíjate nada más. El hombre que cause divisiones, después de una o dos amonestaciones, deséchalo, sabiéndolo que tal ya es perverso y peca, y se ha condenado a sí mismo. Puso justicia sobre él. Y es un principio bíblico, que vayas y lo amonestes, que vayas y hables, pero si no se solucionan, tenemos que aprender a dejar a esas personas a un lado de nosotros. ¿Qué pasa si esa persona vive con nosotros? ¿Qué pasa si esa persona es papá o mamá? ¿Qué pasa si esa persona es mi esposo o mi esposa? ¿Qué pasa? ¿Cómo me voy a poder separar? ¿Cómo lo voy a poder desechar? ¿Cómo? Tal vez no lo puedas o no te puedas separar físicamente de él. Tal vez es algún pariente tuyo que lo vas a ver ahora en Thanksgiving o en Navidad. Lo ves en reuniones. O tal vez es el papá de tus hijos o la mamá de tus hijos y tienes que seguirlos viendo. ¿Qué pasa? Tal vez no te puedas separar físicamente de ellos, pero sí tienes que aprender a separarte emocionalmente de ellos. Donde lo que ellos hacen o dejan de hacer deja de afectarte a ti. Y tienes que establecer expectativas realísticas sobre la relación que hay entre tú y él. ¿Qué es lo que yo espero de él? ¿Qué es lo que espero de ella? ¿Y qué es lo que no espero? Para que no me desilusione. A lo mejor estoy esperando mucho de las personas, cuando esas personas no me han ofrecido absolutamente nada, ni tienen por qué darme nada, pero yo espero mucho de ellos. Y cuando no cumplen mis expectativas, llega la desilusión. Porque son mis propias expectativas, por más falsas que sean. Y tenemos nosotros que ser realistas con esta circunstancia. Pero es un principio bíblico del perdón. Ojalá, dice Jesucristo, si te perdona es tu hermano y es tu hermano para toda la vida. ¿Cuántos de ustedes han sufrido una ofensa de un amigo que los distanció, pero cuando se volvieron a juntar fueron más amigos que nunca? Sí, ganas a tu hermano y lo ganas para toda la vida. Pero si no, vamos a tener que aprender a separarlos. De ladito, por favor. ¿Ok? Hay muchos pasajes que nos invitan a esto. Los veo muy pensativos. Lucas capítulo 17, versículo 14. Uno de los errores más comunes que cometemos nosotros es que dejamos que la gente se aproveche de nosotros. Ay, sí, qué víctima. Pero muchas veces pecamos de inocentes. Permitimos que la gente siga abusando de nosotros. Y eso no es correcto. No es para un hijo de Dios que la gente siga aprovechándose. Como dijera, ¿quién decía? El chapulín o el chavo. Se aprovechan de mi inocencia, de mi nobleza. Bueno, una vez estaba el pastor bien enojado con la congregación porque le llegaban tarde y empezó a descubrir por qué. Y llegaron tarde y se enojó mucho el pastor y dijo: hoy voy a enfrentar a la congregación. Y estaba toda la congregación y dice el pastor: hermanos, les voy a hacer una pregunta y quiero que me contesten con la verdad. ¿Cuántos de ustedes llegan tarde los domingos a la iglesia por quedarse a ver al Chapulín Colorado? Díganme la verdad. Y como el 70% de la iglesia, y dice el pastor: lo sospeché desde un principio.
También a él le gustaba mucho. Entonces, no seamos inocentes. No permitamos que la gente esté abusando de nosotros. Ok, cuidado. ¿Qué dice? Fíjense lo que dice Lucas capítulo 17, versículo 4. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es. Ok. 17, sí. Ajá, perdón. Discúlpeme, hermano. Usted está en lo correcto. Dice sí. Sí. A ver. No. Mis apuntes. ¿Perdón? ¿Me perdonan, hermanos? Ok, aquí está. Gloria a Dios. 17, versículo 17, 1 al 4. Dije, sí. No, 17, 1 al 4. Lucas 17, 1 al 4. ¿Sí? ¿No dije eso? ¿No? Oh, ok, perdón. No. 1 al 4, 1 al 4. Dice así: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan los tropiezos. Es imposible que no te ofendan. No le hace como le hagas. Es imposible que no vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos. Y fíjense las palabras de consejo, las palabras de amor que declara Jesús aquí. Miren por ustedes mismos. Miren por ustedes mismos. Si tu hermano peca contra ti, repréndele. Y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Las palabras en las que yo quiero enfatizar están en el versículo 3. Mira por ti mismo. Cuídate a ti mismo. No estés exponiendo tu corazón una y otra vez. No estés exponiendo tu vida a que alguien esté cometiendo la misma ofensa. ¿Ok? Una y otra vez. Y pone el ejemplo Jesucristo. Va a venir gente que 7 veces al día va a pecar contra ti. Y 7 veces al día va a venir diciendo me arrepiento, perdóname. Y tú tienes que tener un corazón lleno de amor, que esté dispuesto a perdonar a una persona así. Pero cuídate a ti mismo. No seas tan vulnerable ante gente que realmente no tiene escrúpulos y que si puede ofenderte, te va a ofender. Y si tú ves que una persona no tiene un cambio en su vida y sigue cometiendo el mismo error, ¿por qué no haces nada al respecto? ¿Qué sucede? Cuídate a ti mismo. A veces nosotros somos los que propiciamos por ser tan inocentes o por creer demasiado en la gente que ya nos ofendió. Y eso puede ser una espada de 2 filos. Usted tiene sentido común, tiene el Espíritu de Dios en su vida, el que lo guía a toda verdad y a toda justicia. Haga un análisis de la situación y no se exponga tan fácilmente. ¿Ok? Bueno, terminamos. Los errores que comete la gente al perdonar. Errores que frecuentemente hacemos con la gente que nos ofende. Número 1 es que aprobamos o justificamos la ofensa. Muchas veces la consejería pastoral comete un error muy grande y viene el hermano o la hermana: hermano, mi esposa hizo esto. Y el pastor dice: usted tiene que perdonarlo, tiene que perdonarla. Si es hija de Dios o hijo de Dios, tiene que perdonarlo y ya. Es un error muy grande que cometemos nosotros a veces como consejeros. Tengamos cuidado. A veces es por presión familiar. La familia nos presiona para perdonar o para justificar a alguien y terminamos aceptando la ofensa por presión familiar. A veces es el mismo cónyuge o cónyuge el que nos presiona. Somos muy manipuladores y sabemos manipular la situación.
Ha habido casos extremos donde hasta ponen presión económica. Los esposos empiezan a escasear el dinero y es una forma de ofender y también de agredir. Cuando dicen, aquí tienes estos $5 y tienes que cumplir con todos tus deberes. Y empezamos a poner presión de ese tipo. El cónyuge sabe poner presión. Sabe cómo presionar a la otra persona. Y muchas veces también puede ser por conducta religiosa. Perdonamos a la gente por aparentar ser religiosos. ¿Cómo es que la iglesia va a saber que ando yo mal con mi esposo o mi esposa? ¿Cómo es? Y si la iglesia, si me divorcio, si me separo, ¿qué va a decir la iglesia? ¿Y dónde va a quedar mi fe con Dios? ¿Y dónde va a quedar mi testimonio? Y nos convertimos en estos religiosos que dejamos pasar por alto todos los principios bíblicos solamente por aparentar algo. Y debemos de tener mucho cuidado con esto, porque la Biblia tiene principios muy poderosos, pero también nos ordena a seguir procesos, a seguir pasos para el propio bienestar de nuestras vidas. ¿Ok? Dios los bendiga, mis hermanos. Seguimos adelante con este estudio del perdón y la disculpa. La próxima vez que nos reunamos, que va a ser de hoy en 15 días, vamos a terminar con estos errores que cometemos. Muchos de nosotros perdonamos a la gente sin que nos pida perdón. Ese es un error muy grande que continuamente cometemos. Y tenemos nosotros que saber que eso no es correcto y actuar de acuerdo a eso. Hermanos, quiero invitarte a que te pongas en pie. Le damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes, pero aquí hay personas, en la iglesia hay personas que Dios y la vida los ha capacitado mucho para dar mentoría, para dar consejería, para ayudar.